Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hago este video para explicarles un poco sobre la semiótica de Andrea Semprini, que es uno de los dos temas que nos falta por ver en este periodo. Y ya después, el último proyecto es nada más un análisis publicitario, que es como su proyecto final, que es bastante sencillo si entienden muy bien la semiótica de Greimas y la semiótica de Andrea Semprini, que en realidad están ligados. Entonces, les comparto la presentación. Voy a tratar de ser muy breve, pero sí necesito que pongan mucha atención y obviamente si también tienen dudas, pues estoy a la orden por WhatsApp o pueden regresar y ver el video las veces que sean necesarias, ¿no? Entonces, eh, la semiótica de Andrea Semprini, primero. Bueno, nos vamos a basar en este libro que se llama El marketing de la marca. Es una aproximación semiótica. Este libro también lo pueden ustedes encontrar en la Ibero, en la biblioteca de la Ibero. Yo sé que por estos temas del coronavirus, pues no van a poder acceder a la biblioteca, pero bueno, en un futuro ustedes lo pueden leer. Está bastante interesante. Sí, tiene como conceptos un poquito eh, complicados de analizar, pero voy a tratar yo de hacérselo lo más sencillo posible, ¿no? Andrea Semprini, pues es relativamente joven, es uno de los pues investigadores o personas que analizan mucho la semiótica. Nació en 1950 y pues ahorita tiene aproximadamente unos 70 años, ¿no? Entonces, eh, seguimos. Lo que les quiero comentar es que la semiótica de Andrea Semprini se basa mucho en la semiótica greimmasiana. Eh, a un semiótico, aquí dice en un libro de Jean-Marie Floch, Semiótica, Marketing y Comunicación, ella dice que a un semiótico le repugna decir que la eficacia de la publicidad reside en su encanto. Eh, Ello puede ser cierto hasta cierto punto, pero este espacio y este tiempo no son los de la actividad semiótica cuyo objetivo es y seguirá siendo la descripción de las condiciones de producción y de comprensión del sentido. Esto es un párrafo de libro Semiótica, Marketing, Comunicación, donde lo que quiero yo compartirles es de que la semiótica analiza todos los elementos o los significantes que están a nuestro alrededor. Entonces, Andrea Semprini eh, utiliza el análisis semiótico para, pues básicamente, valga la redundancia, analizar los formatos, carteles publicitarios o el marketing en general, ¿no? Entonces, eh, primero es necesario entender la semiótica greimmasiana, por eso voy a hacer un breve repaso de del video que les estuve explicando la semana pasada. Entonces, bueno, la teoría semiótica de Greimas y sus niveles de estructuración son la base de la propuesta de Andrés Semprini, que hace en su libro El marketing de la marca para el estudio de las marcas y la publicidad, ¿no? Es importante comentarlo que para entender a Andrés Semprini es necesario entender a Greimas. Algida Julius Greimas, como bien se los había comentado, y este es un breve repaso del video anterior, aportó gran parte de su semiótica al plano narrativo y les decía que se construyen tres niveles: la estructura o sintaxis fundamental, la estructura narrativa y la estructura discursiva. Esto ya se los expliqué, solamente voy a hacer un breve repaso. Estructura o sintaxis fundamental es lo que les explicaba de los fonemas, semas, sememas o las categorías elementales. No lo voy a volver a explicar, solamente es para que ustedes entren en contexto, ¿no? La estructura narrativa, que es el segundo elemento, es el modelo actancial, que de hecho la primera actividad se basó en esta estructura, ¿no? Con relación al actante, que no necesariamente tienen que ser personajes, simplemente es quién o qué realiza actos en una estructura narrativa, ¿no? Y bueno, como tercer elemento estamos hablando de la estructura discursiva, que son los ememas que se organizan en el discurso y se agrupan para dar lugar a configuraciones discursivas. Las estructuras discursivas no lo tocamos muy a fondo, pero eh, más adelante les voy a explicar un poco sobre esta estructura, ¿va? Entonces, si estamos hablando de los tres elementos de Greimas,
que les expliqué el video anterior, vuelvo a repetir, hay un cuarto o como una segunda parte de la investigación semiótica de él que se llama cuadrado semiótico. Y es importante y es ahorita lo que les voy a explicar porque Andrea Semprini eh, se basó en todo esto, pero principalmente en el cuadrado semiótico, que lo voy a poner como un cuarto elemento de la semiótica de Greimas, ¿no? Entonces, si hablamos, Andrea Semprini en su libro del marketing de la marca no habla de estructuras, habla de niveles. Entonces, pero básicamente es lo mismo, no se me hagan tantas bolas. La estructura narrativa, Andrea Semprini lo habla como nivel narrativo, que es el modelo actancial. La estructura discursiva, Andrea Semprini lo habla como nivel discursivo, que son los formatos como se aparece un relato, etcétera, ¿no? Y el cuadrado semiótico, Andrea Semprini lo habla como nivel axiológico. Entonces, nos vamos a concentrar mucho ahorita en el nivel axiológico. Solamente les voy a explicar ese nivel. Eh, entonces, primero, para entender el nivel axiológico, pues necesitamos entender el cuadrado semiótico, que es lo que quiero, vuelvo a repetir, Andrea Semprini se basó en Greimas, por lo tanto tenemos que entender primero a Greimas para entender las bases y los conceptos fundamentales de Andrea Semprini. Entonces, ¿qué es el cuadrado semiótico de Greimas? Se funda en las operaciones más simples de la mente humana. Greimas cree o estudia que las personas tenemos tres operaciones simples en nuestra mente, que son la aserción, la negación y la implicación. ¿Qué significan estos tres elementos o qué significan estas tres operaciones? Él lo hace de manera físico en un cuadrado. Eh, Esta estructura nos va a servir o sirve para expresar visualmente la lógica que se da entre los componentes semánticos de un determinado relato. Componente semántico me refiero, si se acuerdan que es la dimensión semántica, es el significado de los signos. En su momento les decía que es como manzana. Su definición semántica pues puede ser un fruto, puede ser una manzana de una calle, puede ser una manzana de Adán, si se acuerdan. Entonces, el cuadrado semiótico sirve para expresar visualmente la lógica que se da entre los componentes semánticos de un determinado relato, ¿no? Estos componentes se pueden traducir en valores, creencias o propiedades de los objetos semióticos, es decir, eh, contemplando, por ejemplo, su análisis de modelo actancial de un determinado cuento o historia que me enviaron por medio de Flipgrid. Una cosa son los actantes y otra cosa son las creencias y valores que tiene cada actante, ¿no? Y para eso nos sirve el cuadrado semiótico, para analizar o para generar las historias de los relatos o para analizar los relatos de manera semiótica. Este tipo de actividades o este tipo de acciones que yo les estoy explicando sirven, vuelvo a repetir, para analizar los relatos ya hechos o para generar relatos que tengan valores, creencias en sus componentes y en sus actantes. Entonces, eh, vamos a entrar en materia para no revolverlos tanto. Así luce el cuadrado semiótico. Nada más lo quiero que lo visualicen y de qué se trata o cómo se utiliza el cuadrado semiótico. Es muy sencillo de analizar. Primero, les volvemos a los tres elementos, operaciones más simples de la mente humana: aserción, negación e implicación. Vamos a utilizar primero la aserción. Cuando tú aseveras algo, es básicamente la afirmación de, en este caso, de dos elementos de la oposición. En este caso, dos elementos que se necesitan mutuamente para definirse. Es decir, yo voy a aseverar algo o por ejemplo, luz, y el contrario de eso es oscuridad. Femenino, el contrario de eso es masculino. Entonces, primero utilizamos en este ejemplo el bien. Este es nuestro elemento a analizar, el bien. Su contrario es el mal, ¿sale? Entonces, vamos a tener el eje horizontal es el contrario de la aserción.
Y vamos ahora a la negación. La negación es la negación lógica de ambos términos. Bien, la negación es no bien, y mal, la negación es no mal, ¿sí? Entonces, estamos hablando de elementos contradictorios, ¿sí? Hacemos como los ejes que cruzan, y por lo tanto, vamos ahora al eje de la implicación. Implica una consecuencia al final de la estructura. Entonces, no mal implica que está bien y no bien implica que está mal. ¿Sí me explico? Estamos hablando de implicación y por ende, no mal y no bien son subcontrarios. ¿Sí? Eh, pero esto, ¿cómo se come o para qué, no? Vamos a entrar en materia, ¿no? Eh, de manera como rápida, les digo, primero se hace una aserción, bien, se hace el eje vertical, perdón, el horizontal, el contrario es mal, después se niega con elementos contradictorios y después el elemento de la implicación, que no mal implica que está bien y no bien implica que está mal. Básicamente ese es un cuadrado semiótico en general. Si yo quiero hacerlo con luz, pues es oscuridad, y oscuridad implica que no es oscuridad, luz no es luz, y eso tiene una implicación, básicamente, ¿no? Ahora, el nivel axiológico, como bien les comentaba, se basa en el cuadrado semiótico de Greimas. El cuadrado semiótico lo dice Greimas, nivel axiológico es de Andrea Semprini, y él lo plasma en algo que él lo llama mapping semiótico de los valores de consumo. Recordemos que Andrés Semprini todos los valores de la semiótica los, los coloca en el análisis publicitario, ¿sale? Entonces, Andrés Semprini primero dice que la identidad de la marca estaría en los tres niveles, en los valores, que es el nivel axiológico, que es lo que les voy a explicar ahorita, en una determinada escenificación, que es el nivel narrativo, que es el modelo actancial, que ya en su momento es la primera actividad, y en la forma elegida para su representación exterior, que es el nivel discursivo, ¿no? De qué maneras se va a representar la marca, si es en un formato, un relato, una historia, o en qué formato básicamente, ¿no? Entonces, eh, está compuesto por un número limitado de valores fundamentales que forman la estructura de la sociedad. La intención del nivel axiológico es analizar los niveles de pensamiento de una determinada idea. Es evidenciar de manera visual eh, los valores fundamentales que forman la estructura de la sociedad, ¿no? Y en este nivel se encuentran los valores básicos que fundamentan la identidad de una marca, dándole sentido de durabilidad. En general, vamos a entrar en materia. El mapping semiótico se basa, es el nivel axiológico de Andrea Semprini, vuelvo a repetir, se basa del cuadrado semiótico de Greimas. ¿Cómo está? Andrea Semprini dice, hay valores en la sociedad, que son los valores de consumo, donde el cliente tiene un valor utilitario o un valor de uso, y el contrario, que es el eje, como bien les decía, el eje horizontal, es el valor existencial, son los valores de base. Entonces, una cosa, ¿y por qué es el contrario? Los valores de uso es lo que tú usas una pluma para algo muy específico. Y totalmente lo contrario es un valor existencial de yo uso esta pluma para sentir seguridad al momento de hablar, que es cierto en este caso, ¿verdad? Pero, ¿sí me explico? Una cosa es para qué utilices una pluma y otra cosa es el valor de base que se le da a un objeto, pero en realidad no es el uso de la pluma. Se le está dando un valor existencial que no tiene nada que ver con su uso. ¿Sí me explica? Entonces, por eso es el contrario. ¿Sale? Y vamos a la negación. Un valor existencial, perdón, sí, un valor existencial es un valor no existencial y un valor utilitario es un valor no utilitario, lo que implica que el valor no utilitario no es un valor existencial y, perdón, valor no utilitario es un valor existencial y valor no existencial es un valor utilitario. Ese es el cuadrado de semiótico que les acabo de explicar, pero con el bien, mal, etcétera, ¿no? Él dice que los valores utilitarios, él le llama valores prácticos.
los valores existenciales, que es el contrario, él le llama valores utópicos. Los valores contrarios, los subcontrarios, vaya, los valores no existenciales, le llama valores críticos y los valores no utilitarios le llama valores lúdicos. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a su análisis de la estructura de la sociedad de los valores de consumo de Andrea Semprini, que los valores utópicos tienen que ver con la vida, con la identidad, con la aventura, eh, las modas, estamos hablando de productos que te llenan la existencia de la aventura, que te llevan a un mundo, por ejemplo, la utopía en general. La utopía son elementos, ideas, relatos aspiracionales, por así decirlo. Entonces, la moda te da cierto estatus, los viajes, todo eso son valores de consumo utópicos. Entonces, vamos a los valores prácticos. Los valores prácticos o los valores de uso, estamos hablando de manejabilidad, confort, fiabilidad, porque estamos hablando de valores de consumo. Dame un minutito. Y bueno, ok. Se me quitó la presentación. Les vuelvo a compartir. Una disculpa. Pero aquí estamos. Estamos en la parte de... Perdón, aquí estamos. Entonces, bueno, la valoración utópica, la valoración práctica. Estamos hablando de la valoración práctica que está tomando pues básicamente los elementos prácticos de un producto, un servicio, manejabilidad, confort, fiabilidad. Y estamos hablando también de valoración lúdica y valoración crítica. La valoración lúdica, gratuidad, refinamiento. La valoración lúdica, estamos hablando de lo que tú obtienes al obtener el uso del producto, a diferencia del práctico. El práctico son valores de consumo específicamente en el producto. O sea, esta pluma pinta bien, esta pluma pinta azul, me sirve muy bien para escribir, redactar. Y la valoración lúdica es lo que yo siento al usar este producto, ¿sí? Esa es la diferencia. En el sentido de que, por ejemplo, yo con esta pluma, en el caso de que sea un Mont Blanc o una pluma con ciertas características, pues me hace sentir más importante o etcétera, ¿no? Y vamos a los valores no existenciales, que son el costo-beneficio, que bueno, son, Andrea Semprin le dice valoración crítica. Estamos hablando del costo, beneficio, calidad, precio, y son valores de consumo muy críticos, comparativos, etcétera, ¿no? Andrea Semprin lo define y yo lo resumí, cada uno de los valores de consumo, como, por ejemplo, valoración práctica, como bien les decía, son los valores utilitarios. Se caracterizan por su finalidad concreta y utilitarista. El producto encuentra su identidad en su función. Ahora nos vamos con la valoración utópica, que es lo contrario a lo práctico, y dice que es una tendencia hacia algo que no existe todavía, lo que les decía que es algo aspiracional, y se caracteriza por sus variables subjetivas y contextuales, como lo es objetos de moda, viajes, por ejemplo, estamos hablando de una predicción a futuro, y eso se le llama una valoración utópica, ¿sí? Vamos ahora a la valoración crítica, que son los valores no existenciales, y estos se definen por su cuestionamiento y su alejamiento voluntario. ¿Qué quiere decir eso? Que son los valores de consumo, los clientes que son críticos, están dentro de las nociones de comparación, evaluación y juicio. Estamos comparando esta pluma con otro. Son algunos formas de pensar al momento de comprar una pluma en un momento determinado como una valoración crítica, ¿sí? Y valoración lúdica, que es lo que les digo, se caracteriza por su proximidad y su participación con el objeto, pero se basa en las emociones, ¿sale? Entonces, esto Andrés Semprini, basado con el cuadrado semiótico que les acabo de explicar de Greimas, eh, eh, hace esta definición que le denomina mapping semiótico de los valores de consumo. Eh,
Ahora, con este mapping semiótico de los valores de consumo, él define 4 cuadrantes dentro de una marca y se basa, como lo habíamos dicho, en este tipo de análisis, ¿no? Arriba el utópico, abajo el práctico, que son los contrarios, el crítico y el lúdico, que son los subcontrarios, los pone como ejes, ¿no? Eje norte, sur, este y oeste, ¿vale? Entonces, en medio del utópico y el lúdico le denomina proyecto. Ahorita les voy a explicar a qué se refiere. En medio de utópico y crítico le define misión. En medio de práctico y lúdico le define euforia. Y en medio de crítico y práctico lo define información. ¿Y esto a qué se refiere, no? En el cuadrante noroeste, es decir, en la valoración crítica y utópica, entendiendo que lo crítico son los valores de consumo de comparación, de uso, de juicio, y el utópico de aspiracional, un valor de consumo que te hace volar en las emociones y en lo que todavía no existe o lo que vas a hacer con ese producto. Eh, Se identifica Andrés Semprini lo denomina como misión. En la mayor parte de los casos, como bien lo estoy leyendo ahorita en el cuadrante noroeste, la misión se entiende como la voluntad de buscar una respuesta original y con vocación de futuro a los problemas de una comunidad donde un pequeño grupo de consumidores. Es decir, si utilizamos un valor de consumo crítico y el valor de consumo utópico, obtenemos una combinación que le denomina Andrea Semprini como una misión del producto. Es como algo proyectado a futuro, como su, pues, su misión de ser o de crearse, ¿no? Pero siempre enfocado en el juicio y en las comparaciones de su competencia. Entonces vamos al cuadrante noreste, que es la valoración utópica y la valoración lúdica, perdón, que está de este lado, noreste, se define como el cuadrante del proyecto. Les voy a hacer un ejemplo después de todo esto para que no se me hagan bolas, ¿no? Se define como el cuadrante del proyecto y es mientras la misión es el resultado de un deber, el proyecto descansa sobre la voluntad que lo idea y le confiere energía necesaria para llevarlo a cabo y por ello, a diferencia de la misión, el proyecto es individual. Es decir, la misión, de acuerdo a Andrea Semprini, se basa mucho en la razón de ser del producto que ayuda a un grupo de consumidores. Estamos hablando de algo un poquito más aspiracional y global. ¿Qué pasa con el cuadrante noreste en combinación con lo utópico y lo lúdico? Recordando que el lúdico es lo que yo siento al utilizar el producto. Entonces, Andrea Semprini le denomina proyecto. Proyecto es mucho basado en lo individual, es decir, lo que me hace sentir el producto, estamos basando en la valoración de lúdica, y lo que, y la valoración utópica, pues obviamente lo que yo me proyecto y las emociones que me hace sentir, etcétera, pero es meramente individual, ¿sale? Entonces es el proyecto que yo tengo utilizando ese producto, ¿sí? Y vámonos ahora a el cuadrante sureste, que es lo lúdico y lo práctico. Este cuadrante lo llama Andrea Semprini como euforia, ¿vale? Se le oculta la funcionalidad, se oculta su funcionalidad tras una imagen agradable o simpática, pero se trata de reconfortar al público siempre dentro de los límites de lo legítimo y lo reconocible. Entonces estamos hablando de que lo lúdico es mis emociones basadas en el producto y lo práctico básicamente es el confort que me hace sentir y básicamente es lo que para qué sirve el producto, eso se le denomina o lo denomina Andrea Semprini como euforia. Y por último, en el suroeste, la valoración práctica y la crítica, él lo denomina como información y resalta la importancia que tiene la racionalidad y la praxis operativa del producto o la forma de utilizar el producto. Entonces, si estamos hablando de que el valor de consumo es crítico, que es alguien que compra bajo juicios, comparaciones, etcétera, y lo práctico que se basa exclusivamente en el uso del producto, pues nos vamos a basar mucho, o lo denomina Andrea Semprini, en información.
necesitamos, se compra basado, por así decirlo, en la información, ¿sale? Entonces, esto lo llama Andrea Semprini como un cuadrante, los 4 cuadrantes del mapping semiótico, ¿sale? Por ejemplo, vamos a hacer algo más práctico. Esta es una tesis que les voy a compartir, es un documento que les voy a compartir que se basa, y licenciado Ignacio Luis Pagliano, es un alumno como ustedes, pero que analiza estos elementos publicitarios. Tiene mucho más análisis, pero bueno, yo nada más quiero mostrarles el ejemplo de lo que hizo él. Él analizó este formato publicitario que es este cartel, que es viejísimo, pero dice Camel y es la nueva aventura, ¿no? Entonces él tomó la aseveración o la aserción que tiene este formato publicitario que dice la nueva aventura. En este caso él la puso del lado izquierdo, de derecho, perdón, eh, pero al final de cuentas es lo mismo, es el contrario. Él lo pone como el cuadrado semiótico, de esa manera lo analiza. Lo pone primero, es la aserción que hace el formato publicitario, que es la nueva aventura. Entonces, la publicidad eh, asevera que Camel es la nueva aventura. Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? Ponemos nueva aventura y el contrario de nueva aventura es una rutina cotidiana. Eso lo sacó él de su análisis, que es lo que yo quiero que también ustedes entiendan, ¿no? Nueva aventura, que es lo contrario de nueva aventura, pues una rutina cotidiana, ¿no? Y lo negativo de nueva aventura es no nueva aventura, lo negativo de rutina cotidiana es no rutina cotidiana. Entonces eso implica que no rutina cotidiana es una nueva aventura y no nueva aventura es una rutina cotidiana. ¿Sí me explico? Es muy sencillo el cuadrado semiótico, hasta obvio, ¿no? Pero es importante porque de ahí sacamos el mapping semiótico de Andrea Semprini. Entonces, Ignacio Luis Pagliano, lo que trata de analizar, lo que tratamos de analizar este cuadrado es de que quiénes son los que piensan en una nueva aventura, y lo definimos como los espectadores modernos, o él lo define como los modernos. En una rutina cotidiana, él los define como los conservadores. No rutina cotidiana, él los define como novedosos. Y no nueva aventura, él lo define como utópicos. Es su análisis, ¿sí? Yo quiero que ustedes en la actividad tomen el ejemplo de un cartel publicitario que más les guste, más les llame la atención, y hagan este ejercicio. ¿Qué tipo de clientes son los que están viendo este formato publicitario y cuál sería su posición? En este caso, eh, Ignacio Luis Pagliano, que les voy a compartir su tesis para que ustedes lo puedan leer y puedan como estar como revisándolo. Es en la página 119. En este caso, él mm, define, se los puse aquí si lo quieren leer, pero se los voy a resumir. Él define los clientes, en este caso los que dicen, los que toman la aserción como suya, él los define como modernos, aquí lo dice, como los que buscan, los creadores, los que buscan tendencias, los que están al pendiente eh, de las, eh, de las modas, etcétera, ¿no? Y define a los contrarios, como la rutina cotidiana, como conservadores, a los que, si bien tienen una rutina muy establecida, que si bien sí fuman, en este caso son clientes de Camel, pero no les llamaría la atención o no actuarían tanto eh, con relación a que sus conceptos de aventura pues no tienen mucho que ver con su vida, ¿no? Él lo define, por ejemplo, eh, por aquí en el desafío ahora se presenta de un modo más tangible, no implica grandes viajes en el caso de los modernos, eh, y, y la aparición de esta nueva aventura produce un distanciamiento tanto de los aventureros utópicos, de cierto idealismo clásico, etcétera, ¿no? Entonces, este análisis de los diferentes espectadores, bueno, aquí se los dejo para que lo puedan como leer eh, em, de manera como más tranquila, y también les voy a pasar la liga de la tesis. Estos análisis de espectadores les van a ayudar también a ustedes para que puedan hacer el mapping semiótico. En este caso,
Ignacio Luis Pagliano pone que este formato de cartel publicitario está dentro del de el cuadrante entre utópico y lúdico, que es el proyecto, porque él dice, el, el, el formato o el cartel publicitario que aquí se demuestra es que la nueva aventura es lo que tú vas a hacer con el producto. Si se fijan, el camello, qué posición está fumando, tiene unos lentes, está bien vestido y dice la nueva aventura y te está mostrando los cigarrillos, ¿no? Entonces es lo que el cliente puede hacer con los cigarrillos y estamos hablando de una aventura, estamos hablando de algo aspiracional, estamos hablando de algo lúdico, entonces por ende la deducción es que estamos situados en el cuadrante de proyecto, ¿sí? Eh, Espero ser muy clara con esto. Les voy a poner otro ejemplo. No sé si sea buena idea ponerles todo lo de la tesis del Ignacio Luis Pagliano, porque es una eh, construcción semiótica de él muy en específico, pero quiero que ustedes lo hagan. Solamente les quiero demostrar cómo se hizo, cómo se realizó y quiero ser muy clara con esto. Entonces, bueno, vamos con un siguiente, bueno, y lo explica aquí, por qué él piensa que es utópico, por qué piensa que es lúdico. Entonces, yo también se los voy a dejar para que le pongan pause al video y lo puedan leer. Y ustedes, pues, están o no de acuerdo con sus análisis, ¿no? Vamos con un segundo ejemplo de esto que está en la página 136. Se los vuelvo a repetir, se los voy a compartir este documento para que ustedes puedan tener un poquito de mayor claridad de cómo funciona. Si se fijan en el cartel publicitario dice Genuine Connections o conexión genuina y es una carretera como en formato del camellito de Camel, ¿no? Entonces, vamos a el formato de publicitario de este cartel está, estamos, ¿cuál es la aserción o de que pudiéramos empezar para analizar? Es con la genuidad o lo genuino, porque estamos hablando de genuina conexión. Entonces, vamos a analizar y partir de la aseveración que está haciendo el cartel. Entonces, vamos con genuino. Lo contrario a genuino es copia. La negación de genuino es no genuino, la negación de copia es no copia. Entonces, eh, esto es, recordemos que es la estructura mental de los consumidores o es un análisis de la estructura mental de los consumidores. Entonces, vamos a tratar de analizarnos, de analizar y ponernos en los zapatos de aquellos que piensan en lo genuino. Ignacio Luis Pragliano piensa que, o lo denomina como los creadores, los que están siempre innovando, los que están creando, los que están siempre en la vanguardia, etcétera, ¿no? Los no genuinos son los seguidores, los que están siempre al pendiente de los creadores, de que si bien, si dentro de sus vidas están innovando, pero nunca van a ser genuinos porque siempre están atrás de los creadores, de acuerdo a su análisis, ¿no? Estamos hablando ahora de la copia, los imitadores, eh, que lo contrario de los genuinos, pues siempre están también generando o quieren estar dentro de sus vidas, siempre estar al pendiente de la innovación, etcétera, pero al final de cuentas, pues no hacen nada redundante, no hacen nada importante y siempre generan imitaciones, etcétera, ¿no? Los imitadores. Y la no copia, estamos hablando de los intrascendentes, donde pues sus vidas giran en un formato lineal. Entonces, esta es la estructura social de los consumidores que están como al, a la merced de este tipo de formato publicitario. Y bueno, les dejo un poco sobre los... No, perdón, esta no es... Denme un segundito, esta no es... Ok, ya corregí, perdón. Ahora sí. Entonces, bueno, con la explicación el análisis de este formato publicitario, ahora sí es lo que
Ignacio Luis Pagliano menciona con relación al cuadrado semiótico, de su análisis en particular, y lo que él define como creador, seguidor, imitador o intrascendente, ¿no? Esa es la explicación que él menciona. Y bueno, en el mapping semiótico, de acuerdo al análisis que él revisa en este formato publicitario, también lo pone como proyecto, este, por las aseveraciones que dice como conexión genuina. Estamos hablando también del producto, estamos hablando también del manejo del producto y de un tema aspiracional, de acuerdo a su análisis, vuelvo a repetir. Entonces lo pone y lo posiciona entre utópico y lúdico, ¿sí? Básicamente el mapping semiótico es posicionar dónde se encuentra tu marca o lo que quieres decir de tu marca, y si efectivamente estás comunicando los valores y lo que quieres decir de los cigarrillos en este caso, o de tu marca en específico, ¿sí? Entonces, la intención, bueno, aquí explica por qué él lo ubicó en esa posición. Eh, y lo que quiero que entonces hagan entendiendo el cuadrado semiótico y entendiendo el mapping semiótico que está utilizando Adrián Ceprini, es que ustedes elijan una imagen, cartel publicitario, y lo analicen utilizando, vuelvo a repetir, el cuadrado semiótico y el mapping semiótico de Andrea Ceprini. Van a redactar un ensayo, así como les puse los dos ejemplos, un ensayo con sus principales observaciones, una cuartilla. Lo que quiero es que hagan el ejercicio del cuadrado semiótico, elijan un cartel que tenga una aserción, sacan el elemento el objeto de estudio, dependiendo de lo que el cartel publicitario promociona o cuál es el texto que tiene. Entonces sacan la aserción, hacen el elemento contradictorio, la negación y la implicación del cuadrado semiótico. Me mencionan o por qué, cómo explican la estructura mental de esos valores de consumo que ustedes acaban de analizar, es decir, como lo hizo Pagliano con la estructura del cuadrado semiótico. Me van a sacar los clientes o las estructuras mentales de los clientes que están a merced de ese formato publicitario. Y el mapping semiótico van a posicionar la marca dentro de los cuadrantes, dentro de los valores que les acabo de explicar, si es en el noroeste, suroeste, dependiendo de lo que el cartel les está emitiendo el mensaje. Vuelvo a repetir, los formatos o el mapping semiótico es una forma de analizar la publicidad, no la marca. Una cosa es una pluma o la marca Bic, pero otra cosa es lo que comunica, en este caso, y vuelvo con mi ejemplo de la pluma, lo que comunica la marca Bic. Eh, ¿Cómo está promocionando Bic la pluma? Si lo está promocionando como un objeto que te hace sentir emociones, pues es un objeto, un valor lúdico. Si lo está promocionando mediante la información, pues estamos hablando de un valor crítico, ¿sí? O un valor práctico, dependiendo, ¿no? Si de qué manera lo está promocionando, y de esta manera lo vamos a poder colocar en el mapping semiótico, ¿sí? Y el cuadrado semiótico vamos a analizar las estructuras mentales de los valores de consumo, donde vamos a analizar cómo piensan los que están a merced de este formato publicitario, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, un pequeño ejercicio de eso, de cualquier cartel que ustedes quieran, el cuadrado semiótico, explicación, y el mapping semiótico y su explicación, ¿sale? En un ensayo, una cuartilla mínimo, Arial 12, y lo suben a la plataforma del módulo antes de las 11:59 de la noche del próximo viernes 24, ¿sale? Cualquier duda, cualquier inquietud, las instrucciones van a estar en su módulo. De todos modos, yo voy a estar al pendiente del WhatsApp para resolver alguna otra duda que ustedes tengan. Y listo, ¿sale? Que pasen un excelente día. Hasta luego.